oramos mientras tanto. Pues te doy gracias, Señor Dios y Padre Todopoderoso, por llevarnos a través de la odisea de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de que un día tan especial como el de hoy, en el cual muchas madres están siendo agradadas, Padre, están siendo llevadas a los diferentes restaurantes, a los diferentes centros turísticos. Una cosa que debería ser todos los días, no solo Padre, pero sabemos que tú eres nuestro Dios y andas con nosotros todos los días, por el cual en este momento levantamos nuestras palabras en oración para que tú puedas tener misericordia sobre las vidas de todos los que nos hemos reunido en este lugar y nos puedas permitir en todo momento, Padre, disfrutar el contexto de tu palabra. Ahora en Cristo Jesús, llévanos a través de la misma y te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho. A ti hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Lucas, capítulo 23, versículo 34, lo leemos todos, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por esas palabras. Gracias por las súplicas de tu Hijo Jesús, clamando a ti, buscando el perdón de cada uno de nosotros, queriendo derramar ese milagro desde la cruz, desde el lugar donde había acontecido todo lo más difícil de su vida, el lugar en el cual entregó la vida. Ahora, Señor, gracias por las palabras que vamos a escuchar, que edifiquen nuestro ser, nuestro corazón y nuestra vida, pues a ti hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues hay una preciosa oportunidad, la que el Señor nos ha regalado este día, que nos hemos podido congregar, hermanos, y podemos llevar la meditación de la palabra de Jesús a la vida de cada uno de nosotros, por el cual podemos ver cómo Él, en su declaración, intercede por nosotros como siempre, aún en el momento de su muerte. En el momento en que había sido crucificado, estaba viendo de qué manera podía agradar al Padre, podía estar enfrente del Padre por culpa de nosotros. Vamos a ver los milagros de la palabra de Jesús, y esas palabras prácticamente son las 7 últimas declaraciones que hizo Jesús estando en la cruz. La primera de ellas es la que acabamos de leer, cuando Él le pide a su Padre Celestial perdón. Diga perdón. Perdón. ¿Qué significa perdón? Olvidar. Significa dejar atrás. Significa que un hombre un día tuvo el valor de poner su vida en rescate de muchos. Un hombre un día tuvo la osadía de interceder por la salvación de muchos. Y ese regalo que hoy en día cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder disfrutar en diferentes maneras. Ese regalo que Él nos ha traído a cada uno de nosotros cuando intercede delante de su Padre. Porque la palabra de Dios dice, y Jesús decía: Padre, perdónanos. Dice una alabanza: mi culpa Él llevó. Cuando dicen amén, llevó nuestra culpa, hermanos. Vamos en esta oportunidad a poder experimentar esas 7 últimas declaraciones de Jesús. Estando en la cruz, podemos nosotros ver cosas que se manifiestan en el momento de la muerte
pues él sabía que ya estaba próximo su muerte. Y aún así, viendo que había sido entregado ¿por quién? Por los mismos hombres, los romanos, los judíos, los griegos, todo lo que ahí estaban mezclados, todo lo que estaban disfrutando el momento de verlo ahí sobre esa cruz. Y él todavía manifiesta hacia su padre pidiéndole perdón. Perdónanos, perdónanos, dice la palabra de Dios, porque no saben lo que hacen. Mi pregunta es, ¿qué tanto es cierto lo que dice Jesús? No sé si usted ha tenido la oportunidad de sentarse y meditar. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si nosotros nos tomáramos un tiempo y miráramos debajo de esas letras, nos damos cuenta de que tenía razón él. ¿Por qué? No saben lo que hacían, no sabían en ese momento. Y aún en estos días hay personas que no saben lo que hacen. Y es por eso que la misericordia de Dios se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tuvo el valor un día de pedirle perdón al Padre por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por nuestras rebeliones, por nuestra forma de ser, por nuestra manera de andar. Él tuvo el valor de decirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tenía razón, porque más adelante, mire la locura que empezaron a hacer. ¿Qué dice la palabra más adelante? Y repartieron entre sí sus vestidos echando suero. ¿Cree que alguien que esté cuerdo van a actuar así? Algunos dirían, sería que estaban tomados, borrachos, endrogados o alucinados. ¿O qué? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pero lo que no podemos entender es que la voluntad de Dios se iba a cumplir en su Hijo Jesucristo. Cuando dicen amén. Y así de difícil es el momento cuando llega la muerte a nuestra vida. Porque cuando llega la muerte a nuestra vida nos damos cuenta de verdad que somos vulnerables. Nos damos cuenta de verdad lo que es la vida. Nos damos cuenta de que el hálito que Dios en un principio puso en el hombre está por regresar y volver nuevamente a Él. Pero este hombre llamado Jesús pidió perdón por usted y por mí. Pidió perdón por la humanidad. Pidió perdón por nuestras transgresiones. Pidió perdón por nuestras agresiones. Hermanos, diga, un milagro grande lo que hizo Jesús en la humanidad. ¿Saben por qué? Porque a través de Él el Padre hizo tal como Él le pidió. Y es por eso que somos salvos. ¿Por qué? Porque su vida dio por mí. Entregó su vida por mi salvación. Un milagro Dios quiere hacer en mí. Y el milagro lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso todas las cosas que vienen al hombre vienen a través de Jesús. Y podemos ver otra posición cuando Jesús dice, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. ¿A quién le dijo esto? A uno de los que estaban a su lado. Busque ahí el versículo 43, ahí mismo en el 23, Lucas 23, 43. ¿Lo leemos? Nos dice la palabra, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso? Si nosotros miramos el libro de Juan, nos enseña algo que no debemos de olvidar. Si usted quiere, busque Juan 14. Yo, porque ya más o menos de tanto que lo predico en los funerales, tengo un poco de dominio de lo que es la palabra. ¿Qué dice el versículo 2? Juan
14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, os voy a preparar lugar para que donde yo esté también vosotros. No, pero habrá primero que si así no fuere, os lo hubiera dicho. ¿Qué significa esto, hermano? Yo quiero que usted medite en ese versículo, porque él nos está enseñando conforme la palabra aquí, que está hablando a este hombre que se había mostrado justo delante de él. Porque la palabra cuando está diciendo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde iba a estar? Allá arriba, a donde todos nosotros queremos estar. Pero la palabra de Dios lo está mostrando, que le estaba dando una veracidad, le estaba asegurando, de verdad, aquí vas a estar en el paraíso conmigo. Y esa es la casa de mi Padre. Por eso dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y por qué? Porque Él está enseñando que Él iba a ir a preparar el lugar para que donde Él esté también nosotros estemos. Y es lo precioso de que podemos ver en ese segundo punto de esas 7 declaraciones de Jesús cuando manifiesta en la cruz cada una de ellas. Porque estaba dando una veracidad. Hoy, ¿cuándo iba a estar? Hoy, o sea, que iba a estar, nada más murieron. Porque estaba garantizado la muerte de todos los que estaban en la cruz. Una muerte, según decían en algunos, era lenta. Según los científicos manifiestan que en su mayor parte era por sofoco, por no poder respirar. Y por eso le quebraban a muchos las piernas, para que el peso del cuerpo hiciera su acción sobre los pulmones. Porque mientras estaban bien, podían subirse, volver a respirar y alargaban o prolongaban la muerte. Mientras ya quebrados, ya había mayor dolor, ya no podían. Entonces el mismo peso del cuerpo colapsaba los pulmones. Pero Jesús le dijo, de cierto que hoy vas a estar conmigo. ¿Cuántos quieren estar de cierto con Él? Amén. Si ya lo estamos, hermano. El simple y sencillo hecho que usted ha recibido a Jesús es uno de los milagros más grandes que hay en su vida. Porque mire lo que usted y yo éramos. Y nos ha dado oportunidad todavía el Señor. Hoy, váyase a Juan, busque Juan 19:26. Allí vamos a manifestar el tercer punto de las 7 últimas palabras o declaraciones de Jesús. Cuando lo tengan me da un amén. Juan 19:26. ¿Qué nos dice? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. ¿Qué significa eso? Que él le estaba declarando, aquí está su hijo. Y la palabra dice del 27, después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, la palabra de Jesús, cuando él vio a su madre y a sus discípulos, quien él amaba, estaba mostrando claramente que ellos estaban presentes cuando le dice a su madre, ahí tu hijo, he aquí el que tú diste a luz. Sus últimas palabras. Y vemos esa manifestación. Hoy es el día de la madre. ¿Y cuál es el gozo de una madre? Tener a su hijo, tenerlo vivo, tenerlo con ella, poderlo abrazar, poderlo besar. ¿Cuántos años tiene el hijo? La madre tiene 90 y el hijo tiene 78. Y ella lo mira con qué ternura y con qué gozo, y todavía dice, mi bebé. Ella sí lo siente. Pues Jesús le estaba dando a su madre su lugar. He aquí tu hijo. ¿Qué significaba? Aquel que llevaba
aquel que iba a morir. Y vemos esa tercera declaración cuando él la manifiesta delante de su madre. Mas la palabra de Dios, vamos al libro de Mateo 27, 46. Busque Mateo 27, 46. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él sintió, como muchos de nosotros en momentos hemos sentido, cuando hemos sido abandonados, cuando hemos sido dejados, cuando nos han dejado tirado en algún lado, cuando nos han dejado plantado. La palabra en ese versículo 46 nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió abandonado. Sus últimas palabras, ¿sabe por qué? Porque en esa cruz no estaba como Dios, estaba como hombre. En esa cruz estaba experimentando el dolor de la humanidad. No solo estaba experimentando el dolor del hombre, sino el dolor que había llevado sobre todo el mundo. Estaba experimentando él. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Hermano, ¿quién lo decía? Diga Jesús. Y si él era Jesús y dijo esas cosas, ¿qué nos diremos nosotros? ¿Sabe por qué? Porque cuando llega a nuestra vida ese pesar y ese momento difícil, sentimos que nos ha abandonado Dios. Pero Dios no te abandona. Dios está en la espera. ¿Por qué? Porque su plan es maravilloso. Su plan es de gozo. Su plan es de vida y vida en abundancia. Amén. Y la palabra de Dios, cuando lo manifiesta Jesús, cerca de la novena hora ya estaba. Cuando él clama y dice que a gran voz, y estaba buscando a su padre, como todo hijo, en momento de desesperación, en momento de enfermedad, en momento de muerte, busca la ayuda de Dios. Hermanos, el día de ayer, estando en el trabajo, tenía como 15,000 llamadas en el teléfono. Y como me toca estar en la piscina, no voy a contestar desde el lado. Pues una de esas que me desocupé y ya iba hacia mi otra clase, que era ya preparación física, suena el teléfono y agarro y miro un número que no conozco, dije, ¿sabes? Pero vamos a contestar, y contesto. Una joven niña de nuestra congregación, cuya madre tiene esa enfermedad del cáncer, y la enfermedad está bien avanzada, por lo cual le pido a usted sus oraciones también. Pues la niña desesperada, no hallando qué hacer. Yo no soy Jesús, soy solo un pastor. Y encontrando posiblemente en uno, estaba clamando la niña: pastor, necesito que venga a orar, porque mi mami está mal, me dice. Yo dije, ¿y qué diferencia hago yo? Si el que debe de clamar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es la confianza de lo que Dios pone en el pastor hacia la congregación, que siente de que unas palabras en oración puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Pues le digo yo, ahora estoy trabajando, aquí estoy en la escuela, salgo a las 3, pero tengo otra reunión de tipo 4 o 4:30, estaríamos por ahí por la casa, y nos fuimos a la casa. Vamos encontrando a la hermana prácticamente
acostada. Parece que ha sufrido del lado izquierdo una parálisis que no mueve ni la mano ni el pie. Y llegamos y la hermana prácticamente dormida, dicen que ella no come, la tienen con suero, y orando y hablando, y ellos queriendo que la mamá quita el pastor, y la señora una gran lucha tratando de abrir los ojos para poder mostrar su agradecimiento. Pero cuando uno ve esos cuadros, solo uno sabe que solo Dios con ella, hermanos. Pero ¿qué es lo que queda con la familia? La oración que uno pone delante de todos ellos. ¿Por qué? Porque a veces Dios está tratando no con la persona que está enferma, está tratando con la familia, la unificación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, cuando dice cerca de la 9ª hora, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío. ¿Qué significa? ¿Por qué me has desamparado? Yo le di a los hijos de la hermana, así como ella está oyendo. ¿Por qué? Porque es una de las hermanas que, no sé si ustedes se acuerdan de ella, ahora no puede venir porque cáncer podríamos decir que es un cáncer terminal, tiene lo que se llama metástasis, cuando ya se riega por el cuerpo. Una hermana que cada actividad, domingo loco, ahí venía vestida, domingo vaquero, ahí venía, y siempre se ganaba premio. Pero ¿sabe qué? El premio mayor lo da el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que manifiesta la obra del Padre por cada uno de nosotros. Gloria sea el Señor. Y hoy poder ver la familia quebrantada, la familia queriendo hacer, pero esto no es lo que el hombre puede hacer, esto es lo que Dios puede hacer. ¿Sabe qué? Lo hace a través de la oración. Por eso el Hijo estaba clamando al Padre: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué no has estado conmigo en este momento? ¿Por qué? Conforme la palabra nos está enseñando. ¿Por qué? Todos en algún momento queremos saber. Miren, y le voy a decir, pídale a Dios una muerte en que usted tenga chance de decirle cosas al Señor, preguntarle por qué. Pero si es tu voluntad, llévame. Miren, un día nos vamos a ir. ¿Sabía eso usted? Y si no lo sabe, pues se lo estoy diciendo. A mí como pastor me va a tocar enterrar a más de alguno, y más de alguno me va a tocar enterrarme a mí. Lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Si es para la honra y gloria de Dios, bienvenido sea nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que estuvo haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo manifiesta en el milagro de cada una de las palabras que Él estuvo mencionando. Si usted busca el libro de Marcos 15:34. Amén. Nos dice: y a la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano, es lo que sentimos. Sentimos que en un momento el Señor nos ha dejado. Sentimos que la presencia del Señor no está con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en las últimas. Ya estamos por emprender el viaje. Ya estamos por llegar al reino de los cielos, del cual Jesús hablaba a aquel hombre. Ya estamos por estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sentimos que hemos sido abandonados. Y el siguiente punto lo podemos ver en el libro de Juan, cuando Jesús manifiesta
cómo se sentía. Juan 19:28. Juan 19:28. Dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿cómo estaba todo, hermano? Consumado. Y esto nos enseña algo muy precioso. Ya estaba todo listo, preparado. Mas la palabra dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. La palabra de Dios, en un momento, vamos a poder nosotros experimentar situaciones en nuestra vida. Situaciones en el cual, cuando Él manifiesta, tengo sed, era primeramente la trayectoria. La Biblia no habla si antes que lo llevasen había tomado. La Biblia no habla si durante el camino le dieron de beber. Según hemos visto en algunos documentales, cómo era azotado, y en el momento que trataban de darle de tomar, también castigaban al que le quería dar de tomar. Pero si la palabra está manifestando, tengo sed, porque así lo sentía él. Sentía de que tenía esa necesidad de poder irrigar su sistema interior, mojarlo nuevamente, tomar ese sorbo de agua, la cual se le había negado. Más bien, ¿qué fue lo que le dieron? ¿Se acuerdan? Vinagre. ¿Ha tomado usted vinagre alguna vez? ¿Qué? Fuerte esa cosa. Y hay diferentes vinagres, hay de manzana, y hay, no sé si de piña, de melón, de mango, de arroz. Hay diferentes vinagres. Pero lo que Él manifiesta es una realidad. ¿Por qué? Porque ya todo estaba por ser consumado, conforme la palabra lo está diciendo. Ya estaba todo por ser terminado. Busque ahí el libro de Juan, ahí mismo, 19:30. ¿Qué nos dice ahí? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ay, ay, ay. Miren, a mí me da cosa solo leer y transportarme en pensamiento a lo que la palabra de Dios está manifestando. Porque la palabra dice que cuando hubo tomado el vinagre, estaba una familia en el desierto, allá en los Estados Unidos. Y sucede que ellos conocían bien el desierto. Pero hubo algo en el cual había pasado que no podían pasar por el lado que conocían y tenían que desviarse por otro lado. La cosa es que el cálculo que tenían de gasolina no les daba para poder hacer la travesía, pero igual tenían que hacerlo porque no podían regresar. Haciendo esto, la madre con sus dos hijas, una de 12 años y la otra de 6, deciden irse a dar y no alcanzaron. Quedaron, como dice, en el mero desierto. Y lo que sucede es de que no podían caminar porque el abastecimiento de agua no era suficiente. Eran 3 personas con una botella de agua, ¿hasta dónde iban a llegar? Lo que decidieron es, como le han enseñado a mucha gente, permanezca cerca del vehículo donde usted se había quedado, porque es más señal de que un helicóptero, un avión, alguien lo pueda encontrar. La cosa que la señora decidió irse con sus hijas. Y empezaron a caminar toda la tarde. Y en la noche se tuvieron que refugiar bajo unos cactus, metiendo los pies en arena,
y tratando de unirse las tres porque el frío era demasiado. Llega el día y empiezan a calentarse un poco, pero no se dieron cuenta que el día se iba a poner peor. Y en todo esto empezaron a tomar y se echaron la botellita de agua. La cosa que en todo lo que iban caminando se empezaron a deshidratar. La niña más pequeña fue la primera que tronó, que ya no aguantaba, que quería tomar y quería, porque el cuerpo, cuando está en estas condiciones, uno gasta entre 2 o 3 litros de agua. Anda entre cada hora más o menos 1 litro de agua en la deshidratación. Pues no había. Entonces, ¿qué dijo la mamá? Para de alguna manera ver si sobrevivían, decidió ir a orinar en el bote. Ella tomó y la hija mayor tomó, la chiquita no quiso tomar. Pues es la que primerita que dobló la nuca, no se murió, pero quedó deshidratada de una manera que, vaya, yo le pregunto a usted, ¿lo tomaría usted? Los que están en la sesión de orinoterapia ya tienen, pero según cuentan, tomar el orine es como todavía peor, pero en cuestiones de vida o muerte, salva la vida. Pues la palabra de Jesús, de Dios, manifiesta lo que les pasó a Jesús, que dice que hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es. Y yo me pongo a pensar, ¿qué no pasó Jesús? Pasó por cada una de las cosas como muchos de nosotros hemos ido pasando. Se dio cuenta del sufrimiento del hombre, se dio cuenta de las enfermedades, se dio cuenta de los acontecimientos, se dio cuenta de lo que duele que lo golpeen a uno. Pero la palabra dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Significa que un día vamos a entregar lo que es de Dios. Hermano, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿De quién dije que es? ¿Y a quién le pertenece? Al Todopoderoso. Por eso yo le digo, hermano, cuide el templo de Dios. Mire, tenga cuidado lo que come. Mire, si a usted le gusta, así como mío, ese solo pasa en Burger King, pasa allá en McDonald's, Subway, Beniana, Anne Chandler, Tony Romas, Pizza Hut. Yo le digo, si no cuida el templo del Espíritu Santo, él y la novia, ahí van a ver. Miren, hay una situación que se ha hecho mundial, la obesidad. ¿Y qué lo da? Todas esas comidas rápidas. Usted puede comer, yo te digo, yo invito a Ana María casi todos los días también. Si cuando más la invito una vez a la semana. Si yo, él anda viendo qué restaurante de nombre, yo ando viendo qué mercadito hay cerca. Sí, no es como tomar la sopa de pasta, hermano. Echarle el limoncito ahí encima, miren, y la cebollita, ella le echa, yo no. Pero cuando uno la toma, hasta empieza a sudar. Pero lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que si usted no cuida el templo de Dios, ¿quién lo va a cuidar? Tenga cuidado lo que toma. Es que, pastor, yo solo una me he hecho, pero una caja. Tenga cuidado lo que fuma. Yo siempre le he dicho, ¿cuándo vieron una caricatura que se llamaba El Monstruo Milton? ¿Se acuerdan del Monstruo Milton? Miren, él tenía un hoyo aquí arriba de la cabeza y aquí le salía el humo. Si Dios quisiera que fumara, así estaríamos también, con el hoyo aquí y aquí nos saliera el humo como chimenea. Pero ¿por qué Dios no lo ha hecho de esa manera? Porque debemos de tener cuidado del templo de Dios, un templo consagrado al Señor, algo entregado que va a regresar otra vez al Padre Celestial, porque la palabra dice que
entregó el Espíritu. Usted entrega algo cuando muere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le voy a decir esto. La ciencia no se explica por qué la persona cuando muere pesa más que cuando estaba vivo. Ya lo dejé pensando por... Miren, no han visto cómo pesan los muertos. ¡Hombre! Y a veces son esqueletitos y cuando uno lo levanta, ¡hombre! ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que es lo que nos mantiene con vida. Y eso es lo que al morir regresa al Padre Celestial. ¿Qué es lo que queda? Diga, la materia. Hemos visto 6 de las palabras de Jesús de las 7. La séptima la vamos a ver. Váyase a Lucas nuevamente. 23, 46. Amén. Aquí vamos a poder entender lo que dice cuando la palabra nos enseña. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué hizo Jesús? Le devolvió el templo al Padre. ¿Terminó? Y si usted es curioso, cuando esté en el hospital o cuando usted ve a alguien agonizando, mire siempre qué significa expirar. ¿Ah? Ajá. Bueno, ¿qué llamamos suspiro? Sí, es lo que entregamos. Expirar. Hay, cuando usted respira, ¿qué significa? ¿Cómo se dice que es? ¿Ah? Inhalar. ¿Qué otra palabra tiene? Ah, pues yo pensé que expirar era... ¿Entiende? Ahora, yo lo que quiero es que usted pueda ver el milagro. ¿Por qué? Porque Él estaba en todo lo cierto. ¿Qué es lo que le estaba enseñando al Padre? Te estoy devolviendo lo que me habías prestado. Hermano, todos y cada uno de nosotros, seamos buenos o seamos malos, tenemos algo prestado del Todopoderoso. Y eso se llama el Espíritu. Podemos ver claramente cuando la palabra de Jesús, que dice, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos. ¿A dónde lo estaba dando? Le estaba devolviendo al Padre lo que era suyo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, 7 declaraciones de Jesús. Nos damos cuenta en sus últimos momentos cómo este hombre todavía estaba pensando en la humanidad, cómo este hombre todavía estaba mostrándole al Padre que había cumplido todo lo que había venido a hacer. Consumado es. Cómo este hombre se había dado cuenta de que ya le había llegado los últimos momentos. Hermanos, no hay como devolverle a Dios lo que es de Dios y devolverlo con gozo. Por tanto, yo le digo, esté como esté, dígale: gracias, Señor, por la vida que me has dado. Porque aunque usted esté mal, hay otros que están peor. Aunque usted esté peor, hay otros que ya están por morir. Aunque usted esté por morir, hay otros que ya están muertos. Por tanto, usted debe de estar gozoso diciéndole al Señor: gracias por cómo me tienes. Porque como me tienes, así te puedo alabar. Por como me tienes, así te puedo orar. Por como me tienes, así te puedo buscar. Y por como me tienes, así me puedes dar el milagro también. Gloria sea al Señor. No hay manera para que Dios no te bendiga. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en estas palabras de Jesús, todas eran de bendición.
Y usted tiene también la misma bendición que Él tiene la misma oportunidad. ¿Por qué? Porque Él es el que intercede. ¿Qué dice el libro de Juan 14:6? Búsquelo ahí para que podamos ir. Yo ya me lo puedo. Habla sobre yo soy. Dice la palabra, ¿cómo es? Léalo. ¿Lo tiene o no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de este hombre que dio sus 7 últimas declaraciones, llamado Jesús. Hermanos, el que tiene oído para oír, lo oiga. Por eso digo, gloria a Dios, que se pasan en la Escritura y que las madres disfruten de la palabra de Dios en este momento. Gracias, Señor, por este día y por esta oportunidad y por la bendición de todas y cada una de estas madres que, a pesar de la invitación que tenían de poder ir a sus restaurantes o a sus lugares favoritos, decidieron acompañarnos en este momento, compartir primeramente las palabras de Jesús, la palabra de la Biblia, la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.